Al principio, Catherine planeaba separarse de Jonathan en la entrada del hotel, pero luego se retractó y decidió tomar una copa con él. Jonathan aceptó la oferta porque estaba claramente encaprichado con ella. A partir de aquí, voy a ser un poco impreciso sobre lo que realmente ocurrió entre ambos, porque es demasiado explícito para expresarlo con palabras. Digamos que Jonathan cumplió sus fantasías sexuales con Kylie Minogue y Catherine hizo todo lo que no podía hacer con su marido. Esto es, series desclasificadas. En el episodio anterior, Catherine había intentado pintar su romance con Jonathan como una especie de aventura complicada, que no debía tomarse muy en serio. Pero basándonos en lo que llegamos a ver, nada en las decisiones de Catherine parecía complejo. Estaba insatisfecha con su vida sexual postmatrimonial. No podía pedirle a Robert que hiciera las cosas que le harían feliz. Vio a un adolescente que acababa de separarse de su novia y lo aprovechó al máximo. En un momento de la discusión entre Catherine y Robert, este le preguntó si Nicholas había presenciado todo y por eso estaban distantes el uno del otro. Pero Catherine respondió que se había asegurado de que Nicholas no supiera nada de lo que estaba haciendo con Jonathan. Sin embargo, el episodio mostró que Nicholas probablemente sí se enteró de lo que tramaba su madre y descubrió que estaba engañando a Robert. Por cierto, todavía no está claro si toda la secuencia de acontecimientos que ocurrieron entre Jonathan y Catherine sean los hechos reales. Jonathan murió antes de poder hablar de su aventura con Catherine. A menos que enviara una postal a Nancy detallando sus aventuras sexuales con Catherine, cosa que dudo, entonces no estamos viendo su tiempo en Italia desde su punto de vista. Catherine se mantuvo en silencio sobre todo este asunto. Podría haber hablado de ello con Nancy con la esperanza de darle algún tipo de cierre, porque nunca predijo que escribiría un manuscrito entero sobre ello. Así que si ni Catherine ni Jonathan son la persona que relata, la descripción de la aventura de ambos es el resultado de la imaginación de Nancy que ha reconstruido a partir de las fotos. Mientras descansaban en su jardín, Steven y Nancy recibieron la devastadora noticia de la muerte de Jonathan en Italia por parte del detective Duggins y el agente Davis de la Policía Metropolitana. Duggins les informó que Jonathan había muerto en un accidente, pero Nancy parecía no creerlo del todo. Explicó que tendrían que viajar hasta Italia para confirmar si el cadáver era realmente el de Jonathan. De lo contrario, las autoridades italianas no liberarían el cuerpo para su entierro. Nancy se aferró a la esperanza de que tal vez se hubiera producido una identificación errónea, pero Duggins le aseguró que Jonathan estaba muerto y lo único que le quedaba por hacer era cumplir con las formalidades para sus últimos ritos. Los Brigstock, destrozados por el dolor, aterrizaron en Italia, donde fueron recibidos por Richard Perkins del consulado, quien los llevó directamente a la morgue. Nancy se sintió sobrepasada al ver el cuerpo de su hijo, mientras que Steven procesó la situación prestando atención a algunos detalles del estado del cadáver. Señaló que, aunque la policía afirmó que Jonathan murió ahogado, su rostro no estaba hinchado, aunque posteriormente el forense explicó que el cuerpo no había estado sumergido el suficiente tiempo para que esto ocurriera. Steven notó una marca peculiar en forma de X en la mano derecha de Jonathan, y el forense sugirió que esta herida se había producido durante el accidente. Al darse cuenta de que no tenía sentido iniciar una investigación por su cuenta, Steven se unió a Nancy en el duelo por la pérdida de su hijo. Al día siguiente, Perkins los llevó al modesto hotel donde se había alojado Jonathan para recoger sus pertenencias. En una escena que recuerda cuando Robert visitó la habitación de Nicholas, los padres quedaron algo impactados al ver el estado de su habitación. Steven encontró la navaja que le había dado como regalo de cumpleaños para ganarse su afecto, ya que su vínculo nunca fue tan fuerte como el que tenía con su madre. Antes de abandonar el hotel, Nancy guardó rápidamente los rollos de película de la cámara de Jonathan en su bolso, que sabemos luego usaría para atormentar a Catherine y su familia. Perkins llevó a la pareja a la playa, donde supuestamente Jonathan se había ahogado accidentalmente, y allí se reiteró la versión de que el chico había sacrificado su vida para salvar a Nicholas. Nancy se negó a aceptar que Jonathan simplemente se hubiera ahogado, ya que él era un excelente nadador. Perkins le aseguró que varios testigos corroboraron que su muerte no tenía que ver con su habilidad para nadar, sino que fue un accidente. Mientras conversaban sobre la madre del niño que Jonathan salvó, salió a la luz el nombre de Catherine. Al enterarse de que Catherine no solo se había negado a reconocer el acto desinteresado de Jonathan, sino que también había huido del país, Nancy se enfureció. Le pidió a Perkins que organizara un encuentro con ella, aunque sabemos que eso finalmente ocurrió cuando Nancy estaba en las últimas etapas de su cáncer. De cualquier forma, Nancy y Steven pasaron sus últimos días en Italia, dejando que las olas del mar Mediterráneo arrastraran su interminable dolor. En la línea temporal actual de la historia, vemos a Catherine intentando contactar a Robert sin éxito. El narrador explica que Catherine había decidido guardar silencio sobre su aventura para proteger a Robert y a Nicholas de la verdad. Desde la muerte de Jonathan, nunca sintió la necesidad de reabrir este capítulo del pasado, pues eso complicaría aparentemente su vida perfecta, donde ella estaba acostumbrada a analizar a otros en sus documentales y no al revés. Sin embargo, como queda claro con la borrachera de Robert, el plan de Catherine ha fracasado y su marido atraviesa una profunda crisis existencial. Robert abandona su auto, que conducía en estado de ebriedad, y decide tomar el autobús, algo que nunca había hecho en su vida llena de privilegios.
Al llegar a su destino, Robert se da cuenta de que no solo desconoce la realidad de su matrimonio, sino que también ha perdido contacto con la realidad en general. Entonces, entra en una cafetería para leer el libro y tratar de comprender mejor a su esposa. El enfoque pasa a Catherine, quien está escribiendo lo que quiere decirle a Steven ahora que ha descubierto que él está vivo y es quien publicó el libro, para evitar que siga perjudicando a su familia. Mientras Steven disfruta su desayuno, Catherine le deja un mensaje de voz. Aunque no le dice explícitamente que ha descubierto la conexión entre la protagonista del libro y ella misma, sus comentarios reflejan un reconocimiento implícito del plan para vengar a su hijo y su intención de detenerlo. Sin embargo, esta estrategia no tiene efecto en Steven, quien se muestra aún más decidido a hacer que Catherine sufra tanto como él y Nancy lo hicieron. Con la ayuda de Banks, Steven amplía el alcance de su libro organizando una lectura pública en una librería frecuentada por lectores y escritores influyentes. Steven sabe que Catherine se mueve en círculos de clase alta, y si logra manchar su reputación allí, no tendrá oportunidad de recuperar su carrera ni en esta vida ni en la próxima. El tiempo que Catherine pasó con Jonathan no fue tan breve e insignificante como ella lo hace parecer. Se prolongó más allá de una aventura de una noche o un momento de juicio nublado. Fue suficiente para que ambos experimentaran cosas que nunca habían vivido ni volverían a vivir. Entre ellos había comodidad y Catherine, siguiendo su instinto, confió en que Jonathan mantendría privadas las fotos que él había tomado. Sin embargo, mientras que para Catherine todo era una diversión calculada, para Jonathan significaba algo más. La tensión apareció en forma de broma. Jonathan insinuó juguetonamente que no quería mantener la relación en secreto. Aquí, Catherine dejó pasar el comentario, lo que quizás terminó siendo su mayor error. Es curioso lo similares que son Steven y Catherine. Ambos han sido relegados del corazón de sus respectivas familias, los padres menos queridos en sus hogares. Pero eso también significa que Nancy tenía una relación muy cercana con Jonathan. Cuando volvió a Londres y enterró a su hijo, sintió una mezcla desgarradora de ira y confusión. Esa emoción es la que la mantenía sumergida en la bañera, y si Steven no lo hubiera encontrado y salvado, tal vez habría terminado con su vida debido a la intensidad de su dolor. Durante años, lo único que se sintió en la casa de los Brigstock fue la ausencia de Jonathan. La preocupación de Steven por su esposa y su vida como pareja no pudo superar la determinación de Nancy de morir lentamente. Se encerró en la habitación de Jonathan, se negó a recibir tratamiento para el cáncer y terminó siendo enterrada junto a su hijo. Esas dos tumbas originalmente habían sido reservadas para Steven y Nancy, lo que significa que incluso en la muerte, Steven quedaría excluido de su familia. Hay algo peculiar en el dolor de Nancy que destaca. Esto también explica por qué Catherine fue retratada como una villana en el libro. En uno de los flashbacks, vimos lo mucho que Nancy le gustaba ser la única protagonista de las fotos de Jonathan y su insensibilidad hacia la tristeza de Steven por sentirse invisible en su propia familia. Es muy probable que el odio de Nancy hacia Catherine naciera de los celos. En las fotos que Jonathan tomó de Catherine había atención y devoción, algo que Nancy creía que ella solo podía recibir de su hijo. Además, nunca apreció a Sacha, la novia de Jonathan. Es poco probable que supiera mucho sobre Catherine. Su único conocimiento de lo que ocurrió en Italia provenía de las fotos de Jonathan. Por eso, al escribir su libro, llenó los vacíos con un odio sin restricciones. Tal vez por eso, aunque Catherine es una mujer muy defectuosa, todos los que leen el libro la detestan profundamente. Catherine no está acostumbrada a que Robert ignore sus mensajes y llamadas. Aunque Robert no está del todo equivocado al guardar silencio, para Catherine esto se siente como una traición. Desde que vio las fotos y leyó el libro, Robert ha cambiado completamente. Está tan consumido por la ira y el desprecio hacia sí mismo que no puede concentrarse ni siquiera en lo que normalmente hace bien. La reunión de trabajo es un desastre, pero Robert está retomando el control de su vida personal. Ha decidido empujar a Catherine fuera de la familia sin siquiera darle una oportunidad de explicarse. Muchas mentiras cómodas se desmoronaron cuando Robert descubrió lo que su esposa había estado haciendo en la habitación con un chico de 19 años. Pero ¿fueron todas estas mentiras inventadas por Catherine? ¿O algunas de ellas fueron una mezcla reconfortante fabricada por las inseguridades de Robert? Si creemos al narrador anónimo, la inexperiencia sexual de Robert fue la razón por la que Catherine ocultó su verdadero yo vibrante. Así que el hecho de que Robert pensara que era lo suficientemente cautivador como para eclipsar a todos los que vinieron antes de él podría haber sido una mentira que él mismo se contó. La revelación de la aventura de Catherine le arrebató estas comodidades, y Robert concluye que la mejor forma de vengar su corazón roto es rechazarla por completo. Robert evita tanto confrontar a Catherine que parece tener miedo de acabar perdonándola. Tal vez no quiere correr el riesgo de ser manipulado por la mujer despreciable que aparece en el libro. Quizás eso lo lleva a empacar las cosas de su esposa y ponerle en la incómoda situación de decirle a su hijo que su madre se irá de viaje por trabajo. Antes de salir de casa, Catherine deja una devastadora verdad. Ella quería que Jonathan muriera. En Italia estamos a punto de ver esta verdad desarrollarse en la playa del Mediterráneo.
Catherine no aspiraba a ser la madre del año cuando dejó al pequeño Nicholas solo en la playa para aventurarse con Jonathan una vez más. Esta iba a ser una de las últimas veces que se verían antes de su vuelo a Londres al día siguiente. Sin embargo, Jonathan se había obsesionado. A pesar de los intentos por dejar claro que solo quería una aventura pasajera, él soñó con un romance completo y hasta compró boletos para viajar a Londres juntos. Hemos oído en varias ocasiones que Jonathan murió salvando a Nicholas, y resulta que esto es cierto. La ansiedad de Catherine por la situación con Jonathan hizo que su siesta en la playa durara más de lo previsto. Cuando despertó, Nicholas estaba flotando mar adentro en su pequeño bote inflable. Sus gritos alertaron a Jonathan, quien se lanzó al agua para salvarlo. Aunque más personas se unieron al rescate, Jonathan fue la razón por la que Nicholas no se perdió en el mar. El niño fue salvado, pero Jonathan murió antes de que los rescatistas pudieran recuperar sus signos vitales. ¿Pero realmente fue un accidente? En el final, vemos cómo Catherine ignoró su grito de auxilio. Ella quería que muriera porque temía que él le arruinara su vida perfecta. Por mucho que Nancy exagerara las cosas en su mente y en el libro, no se puede negar que Jonathan murió porque ella lo dejó morir. Catherine salió impune, negando cualquier relación previa con él antes del incidente en la playa. Pero como el destino lo quiso, el padre del chico muerto ahora está decidido a vengarse. ¿Qué te parecieron estos episodios? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.